Estamos en el bloque de entrevistas para conversar acerca de esta meta que se ha alcanzado de más de 50.000 firmas ciudadanas para apoyar las reformas institucionales como parte de la campaña Plan 32 de transparencia, y para ello estamos acompañados del secretario general, el señor Gerardo Tábara. ¿Cómo está? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Carla. Bueno, una felicidad poder haber alcanzado esta cantidad bastante grande de firmas ciudadanas en este plan que busca pues restablecer las principales reformas institucionales que tanta falta le hace a nuestro país. La verdad que sí, la verdad que es una gran satisfacción, porque como tú sabes y la audiencia de este programa lo sabe, porque hemos estado varias veces en estos últimos meses conversando. Exactamente, cuando lanzamos la campaña en septiembre de este año, parecía pues lejos, difícil conseguir tantas firmas, además a nivel nacional, y que además fuesen firmas informadas, es decir, donde le explicáramos a cada persona para qué estaba firmando, qué es lo que se trataba, de qué se trataba. Parecía difícil, lejano, y sin embargo, 4 meses después tenemos la satisfacción gracias a la red de voluntariado de transparencia. Claro. Es un gran esfuerzo que deben haber hecho esta red. Es un esfuerzo, la verdad que sí, yo creo que sí. Hemos estado viajando desde el equipo de la Secretaría General por todo el país y hemos podido constatar una vez más el despliegue enorme, creativo, generoso, inteligente de chicos y chicas, algunos no tan chicos también, jóvenes, adultos. Jóvenes y adultos, la gran mayoría jóvenes, y déjame decirte, la gran mayoría mujeres, que forman parte del voluntariado de transparencia, que han estado organizando charlas en universidades, en institutos, en colegios, foros en cámaras de comercio, en colegios profesionales, intervenciones urbanas, es decir, salían a hacer ferias en las plazas, en las avenidas, a recoger firmas en los lugares más concurridos de las ciudades. Todo un plan estratégico, entonces. Todo un plan que iba siendo monitoreado desde Lima, pero que al mismo tiempo dejaba mucha libertad para que en cada lugar los grupos de voluntarios lo organicen según la particularidad de ese sitio. Claro, ¿quién es mejor que ellos para saber la incidencia que ocurre en sus localidades? Como tú comprenderás, no era lo mismo hacer recojo de firmas en Madre de Dios que hacerlo en Trujillo, o en Arequipa que hacerlo en Pucallpa. Es una población diferente, son climas diferentes, además son horarios diferentes, ¿no? ¿Por dónde apuntar? Claro, ¿qué plan son hablar con ellos? Efectivamente, son realidades distintas, y sin embargo, todo esto ha sido una enorme avalancha de creatividades, de iniciativas. En Lima también hemos estado en las universidades, en San Marcos, en la Pacífico, en Católica, en la UNI, en la Villarreal. Hubieron algunos eventos que tenían unos nombres particulares, si no me equivoco. ¿Cómo cuáles? Creo que salían, estaban ahí con los carros, con los choferes, hacían mucha actividad. Había un grupo de voluntarios muy audaz que subía a los microbuses y en el trayecto iba explicando de qué se trataba y recogía firmas. Había salidas al Parque de la Exposición, al Jirón de la Unión aquí en Lima, o al Parque Kennedy en Miraflores, es decir, a la Plaza San Martín. Hemos estado frente al Congreso de la República recogiendo firmas, y luego en los colegios también, es decir, firmas de chicos de cuarto o quinto de secundaria, a los cuales era de alguna manera brindarles una clase de educación cívica, al término del cual ellos podían, si es que lo querían, firmar o no. Hay personas que han recogido firmas en sus familias, ¿no? En sus lugares de voluntariado, es decir, en los más diversos lugares, y tenemos todavía abierta la posibilidad de tener una firma electrónica, porque como tú recordarás, lanzamos el portal Plan 32, claro, ¿no? Plan 32.pe, y ahí hay una ficha electrónica en la cual se podía firmar. Continúa el proceso entonces de recolección de firmas, porque en Plan 32 se inició una campaña a través de redes sociales muy fuerte. Muy intensa. Y ahí es donde nos enterábamos de manera didáctica cuáles eran las principales necesidades que teníamos que cambiar. Porque esas 32 propuestas, algunas son un poco complejas. Son bastantes texto también, legal, ¿cierto?, que fue entregado a la presidenta del Congreso, a la Comisión de Constitución, al grupo de trabajo de la congresista Donaire.
lo presentamos al Consejo de Ministros, pero también hicimos material muy didáctico, muy sencillo, videos de animación, memes, GIF, cartillas chiquitas. Y frases de cosas que uno vive día a día, ¿no? De esas necesidades por querer cambiar de repente un poco los políticos que tenemos, las autoridades que tenemos, las instituciones que tenemos, sí, acercar un poco al ciudadano al Estado, ¿no? Yo creo que la gente, este sábado que pasó, tuvimos una primera reunión de evaluación con voluntarios de Lima y el Callao. Y fue muy interesante porque parte de las preguntas que se hacían era, ¿por qué han firmado? O sea, ¿por qué la gente firma el Plan 32? Y las razones son diversas. Algunos porque quieren transformar el sistema de justicia, ¿no? Que era una de las propuestas que estaba ahí. Otros, simple y sencillamente, porque no quieren que un violador sea candidato a alcalde o a congresista. Y hoy la ley se lo permite. Y entonces esa simple razón era suficiente para que alguien diga, yo firmo, ¿no? Otros, porque conocen la trayectoria de transparencia y eso les inspiraba confianza. Otros porque están muy molestos con la clase política. Y dicen, bueno, todo lo que sea cambio del actual parlamento, de la actual manera como se conducen los políticos, yo lo firmo. Es decir, la gente, y yo creo que las 50.000 firmas expresan diversas maneras de sentir los cambios que necesitan para mejorar la política, para darle calidad a nuestra democracia. ¿Y cómo han visto a la población? ¿Más despierta, diferente a años anteriores? Mira, con esta más es una voluntad? primera experiencia. La verdad es que no conocemos una experiencia similar, ¿no? En la cual 50.000 personas de todo el país, porque son de todo el país, hayan firmado por una reforma institucional. Por un beneficio que tal vez no se va a ver hoy, ni Así le va a es. ser económico, Sí. sino que va a ser social. Hay experiencias anteriores muy interesantes, muy importantes. La campaña Déjala Decidir para despenalizar el aborto por violación consiguió también miles de firmas y fue muy importante. El referéndum de los fonavistas hace ya algunos años también logró ganar. Por objetivos concretos, ¿no? Pero una cosa como esta, que dice, quiero cambiar las reglas del sistema electoral, quiero que cambie el funcionamiento del Congreso, transparencia en la gestión pública, cambios en el sistema de justicia, era como, oye, qué complicado es explicar esto. Y sin embargo, en 4 meses, solo en 4 meses, tienes 56.000. Hasta ayer eran 56.000 firmas. O sea, ya estamos por llegar a 60.000. Sí, claro, y van a seguir llegando porque esto va a seguir abierto. Nosotros nos trazamos la meta de 50.000 y nos alegramos y por eso dimos la noticia, hicimos sonar el campanazo cuando pasamos las 50.000, pero no se ha cerrado. Pueden seguir llegando firmas todavía. Estas firmas que cada uno de los ciudadanos ha impreso por cuenta propia, por este afán de cambio, de distintas realidades que tienen ellos cerca, que tenemos todo, pero que algunos de repente les son más cercanos, ¿era por una propuesta en particular cada vez que firmaban o era por todo el Plan 32? Por todo, era por todo. Ni siquiera exactamente por el Plan 32. Lo que nosotros le pedíamos era que firmen por la reforma institucional. Le explicábamos lo que tenía el Plan 32, pero además la idea es, no necesitas estar de acuerdo con cada una de las propuestas del Plan 32. Porque ¿qué pasa si alguien dice, oye, yo estoy de acuerdo con 31? No, la idea es, tú quieres que en el Congreso se produzca un cambio que mejore las reglas electorales, tú quieres que no tengamos candidatos con antecedentes por narcotráfico, terrorismo, violación, homicidio o corrupción. Sí, firma. ¿Tú quieres que haya más transparencia en el Estado? Sí. ¿Tú quieres que deje de haber jueces corruptos? Sí. Bueno, aquí hay propuestas para modificar eso. Por eso te decía, hay distintas razones por las cuales la gente ha firmado esto. Y es así como lo planteamos, además, desde un comienzo. Y es así como insistimos ante las autoridades del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República. Algunas de las 32 propuestas están en manos del Poder Ejecutivo. Te menciono una, la creación de la Autoridad Autónoma de la Transparencia, que es una de las del Plan 32. El Congreso le delegó facultades al Ejecutivo para que cree esta autoridad autónoma. Estamos esperando
que antes del 7 de enero, que se vence el plazo de facultades legislativas, el Ejecutivo cree la autoridad autónoma. ¿Por qué no lo ha hecho hasta este momento? Mira, entiendo que hay algunos ajustes que están haciendo, ya tienen el decreto prácticamente listo, es lo que tenemos como información. El viceministro ha hablado, el creo, viceministro, ¿no? Sí. La ministra de Justicia creó una comisión de especialistas que ha trabajado en el tema. Ese es un tema que venía desde hace mucho tiempo impulsado por Defensoría del Pueblo, Sociedad Civil, porque hay muchísimas el Consejo de la Prensa Peruana. Porque hay muchas denuncias, porque si tenías información, no tienes dónde quejarte. No tienes dónde quejarte. Y me parece que los procesos de habeas datas demoran demasiado. Son y la información largos, llega son cuando alguien ni siquiera es costosos, autoridad. claro, 3 años después ya no te es útil esa información, ¿no? Y entonces, esa es una. Y como esa, hay otras más. El acuerdo por la justicia, que ya está en marcha. Hay que dinamizarlo, hay que mantenerlo activo. Vigente, ¿no? Vigente, ¿no? Y que sus propuestas se hagan realidad. Es una de las 32 propuestas. Algunas de las propuestas también han sido recogidas por la Comisión Presidencial de Integridad, esta que trabajó durante 45 días por encargo del Presidente de la República para presentar medidas anticorrupción. Ha presentado 100 medidas. Varias de esas recogen propuestas del Plan 32. Él ha estado acá y nos ha explicado muchas también. El doctor Vega. El doctor Claro, Vega. exactamente. Hemos conversado Entonces sobre tú esas puedes propuestas. ver ahí que hay una confluencia. Transparencia ha trabajado muy cercanamente a la Comisión de Integridad. Nuestro presidente, el embajador Alan Wagner, ha sido parte de la Comisión Presidencial de Integridad. Hemos alcanzado las propuestas, hemos hecho consultas en diversas regiones del país. De manera que yo diría que este fin de año nos coge en un momento muy importante. Además del aniversario del programa, del canal del Jurado Nacional de Elecciones, por el cual tengo que felicitarte a ti y a todo el equipo, Carla. Creo que este fin de año nos coge con una sociedad civil muy dinámica, muy activa. Todas las personas que han hecho llegar sus propuestas a la Comisión Presidencial de Integridad, las 56.000 personas que han firmado el Plan 32. ¿Cómo vamos a hacer para que este gran movimiento ciudadano, que no solamente se ha visto, como usted dice, a través de la Comisión Presidencial, a través del Plan 32, a través del Grupo de la Reforma Electoral, a través de este espacio televisivo, cómo vamos a hacer para que se haga una realidad? ¿Cómo vamos a hacer en el Congreso de la República, en una comisión de trabajo que ya aprobó un anteproyecto sujeto a modificaciones, en donde recién se acaba de entregar ayer también la propuesta de la reforma electoral, la nueva propuesta con el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para que la Comisión de Constitución lo tome en cuenta y lo haga de acuerdo a las necesidades del país y no de ellos? Ese es el punto, ese es exactamente el punto. Es que necesitamos comprender o recordar que la democracia no puede dividir a las autoridades de la población. Autoridades y población tienen que estar en permanente diálogo, pero un diálogo vital, es decir, no es que el congresista o la congresista invite a la organización social, al especialista, simplemente porque el reglamento dice que tiene que hacerlo o por curiosidad para saber qué es lo que piensa. La idea es que se lo invita para que le presente sus propuestas, es porque va a incorporar esas propuestas, no tal cual, pero es porque va a incorporar las propuestas en el informe. Y si no las va a incorporar, tiene la responsabilidad de explicar por qué no las está incorporando. Lo mismo con el Jurado Nacional de Elecciones. Hay que hacer un debate de verdad. Y yo creo que eso es lo que está faltando. Eso es lo que está faltando. El informe que la congresista Donaire ha entregado a la Comisión de Constitución es un insumo, y así lo ha recibido la Comisión de Constitución, para el debate que tomarán a partir de marzo, ya bajo la batuta del congresista Miki Torres. Y entonces allí será importante volver a explicar la importancia de cada una de las propuestas, las que tiene Transparencia, las que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, las que tiene OMPE, las que tiene RENIEC, pero en un diálogo en el cual esas propuestas sean incorporadas
Y si no son incorporadas, que se diga por qué no son incorporadas, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que está faltando en el informe del Grupo de Trabajo de Reforma Electoral, que escuchó muchas opiniones y luego presenta un informe que no las toma y no explica por qué no las toma, ¿no? La sociedad civil es parte de la democracia. Entonces, que nuestra responsabilidad ni nuestros derechos no se agotan al momento de elegir autoridades. Al momento de elegir autoridades creamos un vínculo. Ese vínculo tiene que ser cultivado a lo largo de los 5 años. Y la responsabilidad de cultivar ese vínculo corresponde tanto a las autoridades elegidas como a la población, los electores y la sociedad civil en estos temas. Claro, ¿no? Tenemos que estar ahí pendientes. Es como la gota que orada la piedra. Tenemos que seguir en esto. Tiene que seguir la prensa, tienen que seguir ustedes, tienen que seguir los organismos electorales, las instituciones de sociedad civil. Vamos a continuar. O sea, nosotros vamos a reunir ahora. Sí, le pregunto por las firmas, porque con estas firmas también se puede realizar otro tipo de trámite, por decirlo así. Puede presentarse una iniciativa legislativa directamente. Pero no es la vía que hemos escogido. Nosotros la iniciativa ya la entregamos. O sea, el texto, la propuesta de ley de las 32 propuestas está en manos del Congreso desde agosto. Desde agosto. Y en manos del Poder Ejecutivo también desde agosto. ¿Qué va las firmas son unas firmas de respaldo. Vamos a ir. Esperamos que sea enero. Vamos a solicitar una nueva reunión a la presidenta del Congreso, al presidente de la Comisión de Constitución. Ya hemos tenido oportunidad de tener reuniones muy amables, muy cordiales, muy fluidas con ellos. Esperamos volver a tenerlas. Vamos a pedir también reunión con el presidente del Consejo de Ministros para entregarle las firmas y decirle, fíjense, las propuestas que les trajimos a ustedes hace 4 meses las hemos difundido por todo el país. Y aquí hay 50.000 peruanos y peruanas que dicen que están de acuerdo con que esto sea debatido. Vamos a seguir impulsando. Esa es la idea. Para cerrar ya con la entrevista, en una de estas propuestas que entrega Plan 32, ¿hay alguna parecida en la que justamente podríamos un poco empezar a solucionar este problema de representación que no tenemos? Ya en el Congreso se habla, por ejemplo, de una renovación por 2/3 para que exista una verdadera representación en el Congreso de la República. Es decir, yo presento mi proyecto de ley, ese es el sentir ciudadano, usted ha sido elegido en mi jurisdicción, en mi distrito electoral, ¿no? Haga suya las propuestas de la población que lo ha hecho llegar hasta esta curul. Sí, hay varias propuestas. Pues que entren los que están debajo de ustedes, porque ustedes no están haciendo caso. Hay varias propuestas en la línea de mejorar la representación. Una tiene que ver con cómo se utiliza la semana de representación que tienen los congresistas cada mes. Justamente por lo que está haciendo ahorita. Para que no se queden solo en la capital del departamento, sino que recorran las provincias y los distritos y anuncien su agenda. Otra tiene que ver con la reelección de los congresistas. Lo que nosotros planteamos es que cuando un congresista va a la reelección inmediata, lo haga por el mismo departamento por el cual fue elegido. A veces ocurre que a mí me eligieron por decir uno, Tacna, y en el siguiente periodo soy candidato por Lima. Pero ¿qué pasó con los electores tacneños desde 5 años? ¿No? Entonces, no, si usted va a la reelección inmediata, que sea por el mismo departamento por el cual fue elegido. Para continuar con el trabajo. Para continuar, y porque además una elección es una manera de rendir cuentas. Es una manera de rendir cuentas. Si la gente siente que hiciste un buen trabajo, te van a reelegir. Si no, lo más probable es que no te reelijan, ¿no? Y luego hay temas que tienen que ver con la manera como se elaboran los proyectos de ley, recogiendo propuestas ciudadanas. Todo proyecto de ley debe tener un análisis de costos y beneficios. Y ese análisis de costos y beneficios debería incluir cómo va a reaccionar los distintos grupos sociales si es que yo apruebo este proyecto de ley. La pregunta es, si el Congreso convirtiera esta iniciativa en ley, ¿qué impacto tendría sobre la población? Claro, tiene que tener un asidero, una base científica, medir las consecuencias, las causas y las consecuencias. Exactamente, ¿no? Y ya no solamente copias, como vemos. Sí, y luego hay temas que tienen que ver con los mayores requisitos para ser candidato al Parlamento, al gobierno regional o a la municipalidad. Es un tema en el cual coincidimos con las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones.
lo hemos venido conversando durante los últimos años, durante la gestión del presidente Tábara, y esperamos hacerlo también con el doctor Ticona, a quien por supuesto felicitamos por haber asumido ahora el cargo de presidente del jurado, que es: no podemos seguir teniendo como candidatos a personas que han estado condenadas, que han purgado prisión inclusive por narcotráfico, por violación sexual, por homicidio, por terrorismo o por corrupción. Mínimamente esos que son delitos de especialísima gravedad deberían quedar proscritos. Pueden hacer otras actividades en su vida. Nadie dice que permanezcan en prisión por el resto. Pueden hacer otras actividades, pero para ser autoridad se necesita una varilla mucho más alta. Así es, de ética y de moral. Muchísimas gracias, señor Tábara, por haber venido. Muchas gracias. Y los esperamos tener aquí cuando sepamos que ya se van a llevar estas firmas al Congreso de la República. Así es, eso será en enero o febrero seguramente. Excelente, muchas gracias. Damos una pausa, venimos con más en JN Noticias.